Uno de los temas principales de Hebreos es demostrar la superioridad del cristianismo sobre las prácticas culticas del pueblo judío. El autor señala que los ritos de Israel eran tan solo una sombra de los ritos definitivos que son revelados por Cristo. En el libro del Éxodo, Moisés instituye el sistema sacerdotal, que es guiado por la revelación de Dios. Las extensas instrucciones acerca del vestimento, comportamiento y actos de los sacerdotes levitas son moldeadas según la visión de Moisés, quien presencia el propio trono de Dios. Después de ratificar la alianza con Israel, Dios invita a Moisés y a sus compañeros a presenciar el trono de Dios y compartir con él un banquete que contiene fuertes corrientes eucarísticas. Éxodo dice: Luego Moisés subió en compañía de Aarón, Nadab, Abijú y de 70 ancianos, y ellos vieron al Dios de Israel. A sus pies había algo así como una plataforma de lápiz azul, resplandeciente como el mismo cielo. Y el Señor no extendió su mano contra esos privilegiados de Israel. Ellos vieron a Dios, comieron y bebieron. Esta teofanía fue preservada dentro del sistema religioso de Israel. Siguiendo las instrucciones de Dios, la tienda del encuentro y luego el templo de Jerusalén eran copias terrestres de las realidades espirituales que había presenciado Moisés. Todo detalle de los ritos litúrgicos de Israel eran una representación del trono de Dios, una figura de aquellas realidades eternas. Hebreos los describe de esta manera: el culto que ellos celebran es una imagen y una sombra de las realidades celestiales. Con el sacrificio de Cristo, la separación entre los hombres y Dios es borrada, como lo simboliza el momento en que la cortina del interior del templo se rompe al morir Jesús. Ahora la raza humana puede regresar al interior del trono de Dios y revivir los eventos que experimentó Moisés y sus compañeros de una manera real y palpable. Mientras los ritos judíos apuntaban hacia la liturgia celestial, la liturgia católica es una participación propia en los eventos del trono de Dios. Hebreos dice: la primera alianza tenía un ritual para el culto y un santuario terrestre. En él se instaló un primer recinto, donde estaban el candelabro, la mesa y los panes de la oblación. Era el lugar llamado santo. Luego, detrás del segundo velo, había otro recinto llamado el Santo de los Santos. Ahí estaban el altar de oro para los perfumes y el arca de la alianza. Cada uno de estos elementos han sido incorporados dentro de la estructura y liturgia de la Iglesia Católica. Mientras Israel ofrecía el sacrificio de corderos como expiación de los pecados, el rito católico ofrece el sacrificio del definitivo cordero que quita los pecados del mundo. Mientras Israel ofrecía 12 barras de pan y 12 recipientes de vino sobre un altar dorado, que eran reemplazados cada sábado, la misa católica ofrece el pan y vino eucarístico sobre la mesa del altar. Mientras Israel ofrecía perfumes en honor a Dios, la Iglesia ofrece sus plegarias, que son llevadas a la presencia de Dios en forma de perfume espiritual, como lo cita el libro de Apocalipsis. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Incluso la separación entre el pueblo y el interior del trono del Arca de la Alianza es reflejada en la arquitectura de las iglesias católicas clásicas, que contienen una breve barrera que divide el altar de la congregación. La menora, el candelabro judío de 7 lámparas, es reemplazado por el crucifijo sobre el altar, que es rodeado con 6 candelabros,
y la imagen de Cristo sirve como la séptima luz, pues Él es la luz del mundo. Estos son los detalles que el autor de Hebreos señala de cómo la alianza antigua apunta a la nueva. Pero la Iglesia no repite las sombras que la alianza judía indicaba. En cambio, la Iglesia vive junto con los eventos del cielo, la plegaria cósmica que ocurre sin fin ante el trono de Dios. Así como Moisés y sus compañeros participaron de un banquete terrestre en la presencia de Dios y se unieron a su trono de una manera real y verdadera, la liturgia católica restaura esta teofanía en cada celebración eucarística y una vez más comemos y bebemos en la presencia de Dios. Jesús restaura el derecho del pueblo de vivir como sacerdotes. El lenguaje que emplea Cristo para instituir la nueva alianza es un eco directo de las palabras de Moisés. Hebreos cita estas palabras para ligar la nueva alianza de Cristo con el pueblo judío en Sinaí. Esta es la sangre de la alianza que Dios ha establecido con ustedes. En la versión del Éxodo, inmediatamente después que Moisés pronuncia estas palabras, él y sus compatriotas participan de la visión del trono de Dios y el banquete celestial. Este es el patrón que repite Cristo cuando usa este lenguaje durante la institución de la Eucaristía y comparte el banquete de su cuerpo con sus apóstoles. Pero Cristo añade un mandato a su nueva alianza, que altera nuestra participación en ella. Dejamos las sombras de la liturgia del cielo que practicaba el pueblo judío y entramos en la propia celebración de las bodas del Cordero que ocurren frente al trono de Dios por perpetuidad. Ya no somos espectadores de ritos simbólicos como lo era Israel. Ahora somos invitados legítimos a la presencia de Dios. El libro de Apocalipsis extensamente detalla la liturgia celestial y la Iglesia ha moldeado el rito eucarístico dentro de este contexto. Cada acción plegaria y detalle de la misa católica es un reflejo de los eventos del cielo mencionada en el Apocalipsis. Contrario al rito judío, que era un reflejo del rito cósmico, la liturgia católica es una participación directa en esta liturgia. Las sombras del culto hebreo se rinden ante la realidad del rito eucarístico. Por las palabras de Cristo, el Dios hecho hombre, quien Hebreos ha presentado como el Hijo de Dios, creador del mundo, sostenedor del universo, dador de vida y cuya palabra es viva, eficaz y por cuya voz todo fue hecho. Seguimos su mandato de hagan esto en memoria mía. Las instrucciones de Cristo durante su última cena son términos litúrgicos que en el pensamiento hebreo evocan el concepto de anamnesis. Este es el proceso de vivir el pasado dentro del tiempo presente. Anamnesis es hacer los eventos del ayer vivos entre nosotros. Es el concepto por el cual Israel celebra la fiesta de la Pascua de una manera personal cada año, y es cada generación de judíos reunidos en asamblea los que son de nuevo rescatados de Egipto. Jesús nos ha dejado las instrucciones de no solo recordar de una manera intelectual o sentimental su pasión, sino de hacerla presente en cada celebración de la Santa Misa. Mientras Jesús murió una vez solamente en la historia humana y su sacrificio es único e irrepetible, este existe perpetuamente en la memoria de Dios, donde todos los momentos de la historia ocurren simultáneamente en el eterno presente. Al celebrar el memorial de la pasión de Cristo, estamos uniéndonos a la mente de Dios y hacemos el pasado presente entre nosotros, aunque más adecuadamente nos transportamos al pasado y nos hacemos presente al pie de la cruz.
Cada nueva generación de cristianos recibe las bendiciones de la cruz. En el sentido empleado por la Sagrada Escritura, el memorial no es solamente el recuerdo de los acontecimientos del pasado, sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. En la celebración litúrgica, estos acontecimientos se hacen, en cierta forma, presentes y actuales. La nueva alianza que instituye Cristo y la cual nosotros hacemos presente en cada celebración eucarística es el cumplimiento de las promesas que anunciaban las sombras de la antigua alianza. Hebreos destaca que la nueva alianza es superior a la antigua. Cristo ha recibido un ministerio muy superior porque es mediador de una alianza más excelente, fundada sobre promesas mejores. La superioridad de la nueva alianza radica en la autoridad de su fundador, Jesús. Siendo el Hijo de Dios, su alianza está basada no en la sangre de toros y chivos, sino en su propia sangre. Hebreos contiene una de las citas más difíciles de aceptar del Nuevo Testamento. No hay remisión de los pecados sin el derramamiento de sangre. Dentro del sistema litúrgico judío, esta declaración tenía perfecta lógica. La sangre es el elemento de la vida. El pecado es la causa de la muerte. Para borrar un pecado que causa la muerte, hay que derramar la sangre de un ser viviente. Empleando este proceso del pensamiento judío, el Templo de Jerusalén era el sitio de espectáculos sangrientos, donde en las fiestas de peregrinación del primer siglo, el historiador Josefo señala que unos 250,000 corderos eran degollados. Sin embargo, una vez aplicada al Hijo de Dios, el pensamiento judío de la remisión de los pecados contiene una perspectiva que podría ser malinterpretada. El requisito de que una víctima inocente fuera ofrecida en el holocausto era hasta cierto punto comprensible en el mundo antiguo, pero ahora era una persona inocente y de hecho la más inocente de toda la raza humana, la que tenía que ser inmolada para borrar los pecados. Este es el misterio de la redención y el epicentro de la cruz. Es la pregunta que reta a todo creyente. ¿Por qué Jesús tenía que sufrir? La pasión de Cristo estaba explícitamente anunciada desde la antigüedad. En el Salmo 22 que describe vivamente los dolores de la cruz y las profecías de Isaías que citan. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados. Sin embargo, su anuncio no necesariamente explica por qué Dios Padre exige la muerte violenta de su Hijo para rescatar a la raza de Adán. La respuesta supera nuestras habilidades mentales, pero basta con notar que desde el momento de su encarnación, Jesús nace con el propósito de morir. Pero su muerte no termina en la tumba, sino que precisamente su muerte derrota el efecto máximo del pecado, la muerte misma. Por esto es que Jesús mismo reta a sus discípulos a entrar en el misterio del sufrimiento del Mesías, dentro del contexto de la resurrección, cuando en el camino a Emaús les pregunta: ¿no era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? La sangre de Cristo es la llave de nuestra propia santificación, y Hebreos dice: cuanto más la sangre de Cristo, que obra del Espíritu Eterno, se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para permitirnos tributar culto al Dios viviente. Jesús trae la pedagogía suprema sobre la perspectiva de vivir. No debemos estar apegados a nada, pues todo pasa, incluyendo esta vida. El concepto de la nueva alianza como superior y permanente a la antigua es clarificado aún más ampliamente en la carta a los Hebreos. Citando el profeta Jeremías, el autor anuncia la nueva alianza.
Llegarán los días, dice el Señor, en que haré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. Pondré mis leyes en su conciencia, las grabaré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, porque yo perdonaré sus iniquidades y no me acordaré más de sus pecados. Esta es la cita más larga del Antiguo Testamento que aparece en cualquier otro libro escrito del Nuevo. El autor de Hebreos cita a Jeremías extensamente para enfatizar la importancia de este texto. Cuando Jeremías escribió este oráculo en el año 586 a.C., Jerusalén había recién caído bajo las fuerzas de Babilonia. La mayor parte de la población eran cautivos en el extranjero y el templo estaba en ruinas. Los sacrificios habían cesado y el culto litúrgico judío parecía haber llegado a su fin. En medio de tanta tragedia, Jeremías promete que vendrá una segunda alianza, más potente que la original, y es notable que la nueva alianza es formulada con Israel y Judá. Recordamos que Israel era el término para las 10 tribus del norte, que se separaron del reinado de David después de la muerte de Salomón. Ellos cayeron en idolatría y como castigo, Asiria invadió el territorio y expulsó a los habitantes. Ellos se convirtieron en las tribus perdidas de Israel, que nunca regresaron del exilio y cuyos descendientes se mezclaron entre las naciones. La única manera que la nueva alianza podría abarcar a los israelitas, ahora perdidos entre el resto del mundo, era abrir la alianza a todas las naciones. De esta manera, los descendientes de Israel, dispersos por el planeta, participarían de la nueva alianza junto con el resto del mundo. El uso de esta profecía de Jeremías, que abarcaba el tema de la destrucción del templo, fue profético, pues pocos meses después de escribir esta carta, el segundo templo judío sufriría la misma suerte que el templo de Salomón. Las fuerzas romanas destruyeron Jerusalén, quemaron el templo y asesinaron a la raza sacerdotal. Para marcar la mano de Dios en la historia, el primer templo y el segundo cayeron y también cesaron de ofrecer sacrificios en el mismo día. El día 17 del mes de Tammuz, en el año 586 a.C. y el año 70 después de Cristo, el primer y segundo templo judío terminaron de ofrecer sacrificios respectivamente. Esta era la misma fecha que siglos anteriores Moisés rompió las tabletas de los 10 mandamientos en ira por la abominación del becerro de oro, y el pueblo perdió su rango sacerdotal. 3 semanas más tarde, en el día 9 del mes de Ab, ambos templos cayeron, y este era el mismo día que Israel rehusó entrar a la tierra prometida y recibieron el castigo de peregrinar en el desierto por 40 años. Al emplear la cita de Jeremías, el autor de Hebreos estaba proféticamente advirtiendo del final del segundo templo. La nueva alianza estaba por reemplazar permanentemente la primera, y el sacrificio de Cristo sería la única ofrenda que continuaría. Este concepto era precisamente parte de las expectativas mesiánicas del pueblo judío. Según las tradiciones antiguas, apoyadas por las Sagradas Escrituras, cuando el Mesías se manifestara, todos los sacrificios terminarían, excepto uno, el sacrificio del Todá. Este era el sacrificio de acción de gracias que continúa en forma de la Eucaristía católica. Hebreos señala que la nueva alianza entra en vigor en virtud de la muerte de Cristo. Cristo es mediador de una nueva alianza entre Dios y los hombres, a fin de que, habiendo muerto para la redención de los pecados cometidos en la primera alianza, los que son llamados reciban la herencia eterna que ha sido prometida. Porque para que se cumpla un testamento es necesario que muera el testador.
Hebreos emplea el uso de dos términos paralelos e intercambiables en el griego original: alianza y testamento. Ambos pueden ser empleados simultáneamente, y esto revela algo sorprendente para muchos cristianos. Antes de que el canon bíblico fuera aprobado formalmente durante los concilios de Hipona y Cartago en los años 393 y 397, el Nuevo Testamento ya era integral en la fe cristiana. Pero este no era la colección de los 27 libros que hoy veneramos, sino el Nuevo Testamento original. Es precisamente la nueva alianza. Esta nueva alianza es la que Cristo instituye en su propia sangre. Es la Eucaristía. Esta es nuestra herencia. Cristo nos deja su cuerpo y sangre en herencia. Su sacrificio reemplaza todo otro sacrificio, y nosotros nos unimos en su cruz en cada celebración de la Santa Misa. Sin embargo, aunque el sacrificio de Cristo ocurre una sola vez en la historia, y aunque Él es el único sacerdote, Él ha establecido la orden del sacerdocio ministerial para continuar la nueva alianza entre el mundo material. Hebreos pareciera a primera vista contradecir la tradición católica del ministerio sacerdotal. Mediante una sola oblación, Él ha perfeccionado para siempre a los que santifica, y si los pecados están perdonados, ya no hay necesidad de ofrecer por ellos ninguna otra oblación. Las ramas separadas utilizan Hebreos para contradecir el orden de los sacerdotes católicos. Algunas versiones evangélicas sugieren que una vez completado el sacrificio de Cristo, no es necesario continuar ofreciendo más sacrificios como la misa católica, y no son necesarios los sacerdotes. De nuevo, todo se clarifica una vez que entramos en la dimensión de la eternidad de Dios, donde el presente, pasado y futuro existen simultáneamente. La misa no es, como hemos señalado, un nuevo sacrificio, sino una participación en el único y definitivo sacrificio de la cruz. Similarmente, los sacerdotes católicos no son ministros por virtud propia, sino que su rango sacerdotal es una participación en el sacerdocio único de Cristo. Al instituir la Eucaristía, la nueva alianza, Jesús también instituye a los apóstoles como los ministros y custodios de esta nueva alianza. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: la Eucaristía que instituyó en este momento será el memorial de su sacrificio. Jesús incluye a los apóstoles en su propia ofrenda y les manda perpetuarla. Así Jesús instituye a sus apóstoles sacerdotes de la nueva alianza. Por ellos me consagro a mí mismo, para que ellos sean también consagrados en la verdad. La iglesia primitiva era guiada por sus pastores, quienes eran reconocidos formalmente como sacerdotes. Recordando que la palabra sacerdote es presentada en el griego original del Nuevo Testamento como presbítero, encontramos múltiples referencias a los sacerdotes de la iglesia en el primer siglo. Pablo dice en su carta a Timoteo: los presbíteros que ejercen su cargo debidamente merecen un doble reconocimiento. Y en su carta a Tito añade: te he dejado en Creta para que terminaras de organizarlo todo y establecieras presbíteros en cada ciudad de acuerdo con mis instrucciones. Similarmente, Santiago escribe: si está enfermo, que llame a los presbíteros para que oren por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. Cada miembro de la orden sacerdotal católica es un ícono vivo de Cristo mismo. Cada acto sacerdotal de los ministros de la Iglesia es una participación del sacerdocio de Jesús. El Catecismo de la Iglesia dice: el sacrificio redentor de Cristo es único, realizado una vez por todas, y por esto se hace presente en el sacrificio eucarístico de la Iglesia.
Lo mismo acontece con el único sacerdocio de Cristo. Se hace presente por el sacerdocio ministerial sin que ello se quebrante la unicidad del sacerdocio de Cristo. Y por eso solo Cristo es el verdadero sacerdote, los demás son ministros suyos. No es por los méritos ni santidad del individuo que sus actos sacerdotales tienen eficacia. Es Cristo mismo, actuando a través del vehículo humano de un hombre, quien le da la autoridad a los actos sacerdotales de sus ministros. Este concepto es extremadamente importante de entender en la historia de la Iglesia, que es sagrada por virtud de Cristo, pero humana por consecuencia de sus miembros. A través del cristianismo, los sacerdotes han sido fuente de inspiración, pero también de escándalo. El creyente no coloca su confianza en un individuo particular, sino en la oficina de él que fue instituida por Cristo mismo. Aun si el sacerdote sufre de una falla personal grave, sus acciones litúrgicas son válidas, pues es Cristo mismo quien actúa a través de ese hombre. San Agustín dijo: cuando Judas bautizaba, era Cristo quien bautizaba. La carta a los Hebreos termina con un llamado a respetar a los presbíteros, pues ellos son el vehículo por quien Cristo derrama sus bendiciones sacramentales. Similarmente, el Catecismo de la Iglesia Católica señala: en el servicio eclesial del ministro ordenado, es Cristo mismo quien está presente en su iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad. Esto que la Iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa in persona Christi Captis. Honramos a nuestros presbíteros no por sus propias virtudes, sino porque ellos son el instrumento que administran los sacramentos de Cristo. La palabra de Jesús es la voz de Dios y su autoridad es total cuando dijo: los pecados serán perdonados a los que ustedes se les perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Y es la palabra de Dios hecha carne quien decretó: vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo judío vivió sus ritos litúrgicos como una sombra de la verdad absoluta que hoy compartimos, pues nos unimos en forma verdadera con el sacrificio de Cristo. Cruzamos las barreras del tiempo y del espacio para estar presente al pie de la cruz en cada celebración eucarística. Este es el banquete celestial presenciado por Moisés y añorado por Israel, al que nosotros participamos por virtud de los actos de los presbíteros de Cristo, pues Él ordenó: hagan esto en memoria mía, y su palabra es viva y eficaz.